Buenaventura, donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, Puerto Fiel al pecado, negra grande con gran tumba. Estás viendo el canal de nuestra gente. Río con mi prietillo. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. El Cali ganó en forma espectacular en el Coloso de Rosso al Junior 3-2. ¿Qué actitud tiene el Deportivo Cali? ¿Con qué ganas, con qué temperamento se sale al terreno de juego? Y la gente sale contenta del estadio después de ver el comportamiento de sus jugadores. Este domingo el Cali juega en Tuluá. El Cali se acerca a la punta del torneo. Y el sábado en la B, América juega con Popayán en Buga. El Cali juega el domingo a las 6 de la tarde y América juega en Buga a las 3 de la tarde. Para mí es muy grato tener esta noche al rector de mi colegio, donde estudié mi bachillerato, Santa Librada. Doctor Ramón Ignacio Atortúa, investigador, que según me dice lleva 16 años y yo creo que es el rector que más años lleva al frente de la institución. Ramón Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctor Mao. Muy complacido de acompañar a un egresado ilustre del colegio como lo es usted. Creo que se aproxima también a los 50 años de egresado, ¿no? Sí, este año estamos cumpliendo 50 años de haber salido de Santa Librada. Es un honor y recordar esas épocas que estamos tratando de revivir en la institución para todos los egresados es muy importante. Yo lo siento así en las reuniones de egresados que se hacen todos los años. El año pasado, por ejemplo, hicimos reunión con los que se graduaron hace 60 años y venimos reuniéndonos con los de hace 40, 45. Y vea lo importante de eso, Mario Alfonso. Los egresados quieren el colegio como ningún otro. El doctor Alfredo Delgado, que es arquitecto, asumió construir los planos para construir 10 aulas y ampliar el colegio para que el año entrante pueda tener jornada única, todo el colegio como nos tocó a nosotros en nuestra época. Él ha venido coordinando un grupo, ya le ha entregado a la alcaldía los planos arquitectónicos, estudio de suelos, de cálculo, hidráulicos, de comunicación, electrónicos, y en los próximos días la alcaldía va a acometer la construcción de esas 10 aulas. ¿En qué parte van a quedar? Al frente de la capilla, en esa parte hacia la séptima, que se va a hacer un edificio de 2 pisos, conservando la arquitectura del colegio, de tal suerte que se le va a adicionar otro edificio más, conservando toda la estructura arquitectónica del colegio. Mire usted, en la restauración que venimos haciendo del colegio, que llevamos el 50%, hemos restaurado 2 auditorios, donde funcionaba la biblioteca que les correspondió a ustedes, y el salón de enseguida donde funcionó lo que era la sala de música. De Martiniano Tascón. Yo no sé qué se hizo Martiniano, él se fue para los Estados Unidos. Muchos de los profesores salieron para los Estados Unidos, efectivamente. José Abril me anunció que viene en estos días, él fue quien diseñó el águila roja en la camiseta, él era profesor de educación artística. En uno de esos salones, esos auditorios, el arquitecto Sigifredo Rojas, que es profesor de arquitectura de la Universidad del Valle, egresado de allí del colegio,
ha diseñado hacer la acústica para esos salones. Y va muy adelante eso. Han recogido alrededor de 8 millones entre los egresados, calculan que eso cuesta 15 millones. Jaime Vargas, tal vez usted no lo recuerde, nos iluminó toda la cancha sintética del colegio para que pueda ser utilizada por los egresados y los estudiantes en la jornada nocturna. Porque usted hace días no va al colegio. Hace días no voy al colegio. Usted no sabe que tenemos cancha sintética. ¿En qué parte está? Allí donde le llamaban la cancha en cemento, donde estuvo el auditorio. El Peladero. El Peladero, exactamente. Hugo Mario Moreno, oiga. Sí, claro. Egresado de Santa Librada, Sí, topógrafo. Sí. Y allí se hizo una cancha sintética que lo único que le faltaba era iluminación. Jaime Vargas nos regaló la iluminación, ¿no? En este momento, el egresado Manuel Tascón, que es arquitecto paisajista, está trabajando en construir, restaurar todo el paisaje, la visión interna y externa del colegio. Nos estamos preparando para los 200 años del colegio, dentro de 7 años y medio más o menos. Es el bicentenario del colegio. Por eso los egresados, la administración municipal está muy interesada en que el colegio, y en ese sentido hemos venido trabajando muy duro con todo el cuerpo de profesores, con los estudiantes, con los padres de familia, en hacer que el colegio de Santa Librada vuelva a ser dentro del contexto actual, porque no es lo mismo la época que usted le tocó, donde había que, para ingresar al colegio, pasar unos exámenes después de que se presentaban 2.000, 2.500 alumnos. Eran 7 primeros de 35 estudiantes cada salón. Hoy tenemos los 7 primeros, ¿no? Pero hoy no podemos hacer exámenes de admisión porque la ley no lo prohíbe. ¿Por qué? Porque como la Constitución del 91 reglamentó el derecho a la educación, entonces todos los menores de edad tienen derecho a la educación, y esa selección a través de un examen implica la negación al derecho a la educación. Entonces nosotros estamos obligados por ley a recibir los excelentes, los buenos, los regulares, los malos y hasta los bandidos, ¿no? Sin embargo... ¿Por qué me dices que hasta los bandidos, Ramón Bueno, Ignacio? porque el Código del Menor habla de que todo menor infractor hay que restaurarle los derechos, y así se presente ante un juez, ante un fiscal, ante Bienestar Familiar, ante cualquier entidad, ¿no? Muchas veces estos menores infractores pues tienen delitos graves que están en el Código Penal, pero hay que restablecerle los derechos. Y en ese sentido nosotros somos una institución abierta y tenemos excelentes experiencias con esos muchachos. Por supuesto, con otros hay dificultades, pero esa es lo que nos corresponde trabajar dentro de las nuevas condiciones que la nación está direccionando hacia el logro de la paz. Pero fíjate, Ramón, ¿no? En aquel entonces había la concentración de quintos que quedaba en la 10 con 10, y el director era un excelente educador, Paco Montes. Y mi mamá, pues yo estudiaba ahí en Eustaquio Palacios, que me quedaba una cuadra de mi casa. Y entonces yo pasé a quinto, pero mi mamá me dijo, camine, vámonos, mijo. Y cuando pasé por la escuela dije, ¿qué pasó aquí? Me llevó a la 10 con 10 y me dijo, yo lo matriculé aquí, porque dicen que los que estudian en la concentración de quinto pasan a Santa Librada. Y quieres que te diga una cosa, era cierto. Sí, en ese sí. año pasaron la concentración de quintas a la Marco Fidel Suárez. A la Marco Fidel Suárez, al frente del Santa Librada. Al frente de sí, Santa Librada. A ver, hoy en día la ley ha pretendido, al fusionar las escuelas que quedan alrededor de cada una de las instituciones educativas, que nosotros tengamos la posibilidad de formar nuestros estudiantes desde el preescolar. Eso tiene mucha vigencia para los colegios que quedan en la periferia, pero el colegio de Santa Librada es un colegio que es de ciudad,
Me explico el término. El 23% de nuestros estudiantes pertenecen a la Comuna 3, es decir, son del sector, ¿no? El 77% vienen de todos los rincones de Cali, de los corregimientos y de los municipios vecinos. Entonces, eso nos dificulta a nosotros mucho la posibilidad de estructurar como ha querido el gobierno para que seamos tan competentes como los colegios privados de élite, que nosotros formemos nuestros estudiantes desde el preescolar hasta graduarlos en bachillerato. Porque la realidad es que el sector es un sector que dejó de ser netamente residencial. Es un sector muy comercial. Seguramente, con la estructuración de Ciudad Paraíso, vamos a tener nosotros nuevamente estudiantes del sector. Pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes que nos llegan de todos los rincones de Cali, lo cual implica muchas dificultades para la institución. Ramón, ¿qué significa Santa Librada? A ver, Santa Librada no es santa de la iglesia. Es una leyenda que nace en el Brabante holandés y que dice que un rey pagano tuvo una hija de nombre Santa Liberata, y la prometió a cambio de una dote a un príncipe árabe. Cuando el príncipe árabe vino a reclamar la mano de Liberata, ella se había entregado al cristianismo y entonces se entregó en oración la noche antes del matrimonio para pedir que ese matrimonio no se celebrara. La leyenda dice que amaneció con barba y bigote y entonces el papá la mandó a crucificar y a quemar viva para entregarla al Dios que ella había abrazado. Desde allí, Santa Librada es la santa que invocan las mujeres que quieren separarse del marido. Lo que ocurre es que el onomástico de Santa Librada en la leyenda es el 20 de julio. Nariño introduce el culto a Santa Librada. Santander, cuando dicta el decreto de creación del colegio, dice: habrá en la ciudad de Cali, provincia de Popayán, un colegio que se denominará de Santa Librada, en homenaje al día en que la Nueva Granada hizo su revolución, es decir, el 20 de julio. O sea que el colegio fue creado en homenaje al 20 de julio. Por eso, hasta más o menos 1952, el desfile militar partía después de una misa campal del colegio de Santa Librada en celebración del 20 de julio. En Bogotá existió la costumbre idéntica y hay una imagen de Santa Librada en la que los gobiernos, sobre todo los gobiernos liberales, Mosquera, Enrique Olaya Herrera, hasta Alfonso López Pumarejo, el desfile militar lo encabezaba la imagen de Santa Librada, que hoy en día está en el Museo del Bicentenario, antes Museo del 20 de Julio. Y hay unas fotografías y hay una profusa iconografía de esas épocas, cuando el mismo presidente de la República llevaba en andas la imagen de Santa Librada. Pero uno se levantó con la imagen de un águila. ¿Por qué el águila en el colegio? A ver, la historia del águila, algún día cayó un águila arpía, herida. Esa águila la tomaron, la curaron y se volvió una mascota del colegio. Le daban comida y revoloteaba. Cuando el águila murió, allí había un profesor taxidermista que hizo un museo. Ese museo fue la base del Museo de Historia Natural que está hoy aquí a manos del INCIBA en la biblioteca departamental. Ahí hay una plaquita que dice gracias al Colegio de Santa Librada, porque cuando vino el doctor Carlos Lemons a Popayán a hacer el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca, lo trajeron aquí a Cali a que hiciera el Museo de Historia Natural del Valle del Cauca y lo llevaron a Santa Librada y dijo: aquí está todo el museo. El 80% de las especies que tienen ahí en el museo eran del Museo de Santa Librada. Esa águila, repito, que hace parte del diorama que tiene el museo del bosque del Valle del Cauca, la disecaron.
Entonces el profesor de artística la llevaba a los salones para que los muchachos la dibujaran. El profesor José Abril, que vive en Nueva York, me ha anunciado que viene ahora a mediados del mes de marzo. Él ha venido en algunas otras oportunidades al colegio. Y entonces algún estudiante pintó en su camiseta el águila tal cual conforme había quedado disecada y la pintó de rojo y llamó la atención y todo el mundo se puso el águila y se empezó a hablar de la garra libraduna y el águila se volvió un símbolo del colegio. ¿Cuál es la imagen que identifica el colegio? El águila, por supuesto, lo identifica, ¿no? Pero en el escudo del colegio, tú recordarás, está la imagen del padre Fray Pedro de Herrera, que fue el segundo rector. El primer rector fue el padre Mariano del Campo, Larraondo, Valencia, Urrutia del Pontón. Y hago énfasis en eso porque la señora del general Santander era Sista del Pontón. Y Santander, que funda 610 colegios en todo el país, en solo 2 colegios se reserva el derecho de nombrar él el primer rector, en el de Pamplona y en el de Santa Librada, y nombra al padre Mariano del Campo Larraondo, que se carteaba con Santander. Allí hay en el colegio cartas que él le envía y que recibe en el archivo histórico. En una de esas le dice: necesita la República de jóvenes ilustres y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no egoístas, de jóvenes patriotas. Que esa es la misión del colegio: construir jóvenes virtuosos, sabios y patriotas. Ramón Ignacio, ¿por qué Santander miró a Cali para fundar Santa Librada? A ver, es que cuando Santander está en la vicepresidencia encargado del Poder Ejecutivo, unos ciudadanos de Cali le escriben una carta y le dicen: mire, aquí tenemos 7 conventos, algunos de los cuales tienen 7 frailes y mucha riqueza. Nosotros necesitamos un colegio. Suprima uno de esos conventos, expropie las riquezas y funde un colegio que necesitamos. Santander recibe esa carta y se la manda con otra carta al ministro de Guerra y le dice: prepáreme un proyecto de ley para llevar al Congreso de Cúcuta. El 5 de julio de 1823 el Congreso de Cúcuta aprueba una ley donde autoriza a Santander expropiar conventos y fundar colegios. Y empieza Santander a expropiar en todo el país, en toda la antigua Nueva Granada, porque Panamá fundó el Colegio del Istmo, que después se convierte en la Universidad de Panamá. En Venezuela fundó 5 colegios, el de Trujillo, el de Valencia, el de Cumaná. En el Ecuador fundó el de Imbabura. Y en Colombia fundó en toda la geografía. El Colegio de Cartagena se convirtió en la Armada, el Colegio de Nariño se convirtió en la Universidad de Nariño, el Colegio de Antioquia se convirtió en la Universidad de Antioquia, el Colegio de Boyacá, el Colegio de Tunja, el Colegio de Pamplona, el Colegio de Ocaña, de Socorro, de Vélez, de Neiva, el de Cartago. El tercero que fundó fue el de Cali. Santander vivió muy agradecido con Cali por eso. Y cuando él murió, su señora le regaló ese óleo del general Santander que está en el colegio. Es al único colegio, ese óleo pintado por José María Espinosa, al único colegio que la señora del general Santander le obsequió, por la gratitud que tenía, porque Santander nunca vino acá. Mire, el primer rector del colegio, el padre Mariano del Campo, estuvo 9 meses, estaba muy enfermo, y salió de allí y se fue a Quilichao. Quilichao en lengua quechua significa río de oro, y allá promovió un plebiscito para cambiarle el nombre y ponerle Santander. Y entonces ese plebiscito aparece publicado en la Gaceta de la Nueva Granada de 1827, y entonces de allí todo el mundo empezó a decir Quilichao, Santander, y quedó Santander de Quilichao. Por eso la plaza principal es Plaza Santander, Francisco de Paula Santander, el hospital de Francisco de Paula Santander, y una de las primeras estatuas que erigieron en 1927, traída de Alemania, es la que está en el Parque de Santander de Quilichao. Oiga, Ramón, usted que siempre fue educador, yo quiero hacerle esta pregunta. Usted sabe que los
profesores de Santa Librada de esa época eran severos, exigentes, no perdonaban absolutamente nada. Y había una comunicación del profesor con el padre de familia. Había una agenda, a mí me tocaron las agendas, donde diariamente mandaban anotaciones si cumpliste o no cumpliste, y esa agenda uno la tenía que llevar a la casa y firmarla el papá. Por consiguiente, si la agenda iba con esas anotaciones, perrero. Y ahí surgieron los primeros artistas, porque yo recuerdo un Buccelli, yo lo he buscado, porque únicamente me lo encontré en primero, yo no sé qué se hizo él, y empezó a hacer casi que perfectas esas firmas de los padres de familia. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿era la educación que se necesitaba en la época? Porque esos educadores eran competentes, sabían su oficio, pero eran demasiado severos. A ver, el doctor Buccelli murió, ¿no? ¿Sí? Sí, yo tengo unos... Pastuso. Sí, yo tengo unos cuadernos de él, que es una perfección los dibujos que tiene en esos cuadernos de biología. Es unas ilustraciones a tinta china, ¿no? Están allí en el colegio, en el museo del colegio. A ver, Mario Alfonso... Pero murió joven Buccelli, ¿eh? Sí, relativamente sí. Claro. Durkheim dice que cada generación crece con un entorno. Ese entorno que nos correspondió vivir a usted y a mí, porque yo estudié en un colegio público, en el Colegio Académico de Buga, fue un entorno muy severo donde no teníamos distracción ninguna. Escasamente la televisión en blanco y negro, con un solo canal. No había computador, no había fotocopiadora, no había internet, no había... Entonces... Lo único que había era biblioteca. Nada más, exactamente. Sin embargo, eso fue haciendo que las mismas normas se fueran volviendo muy flexibles. Yo le digo que nuestros gobiernos han sido unos gobiernos que no han decidido una política educativa como la de aquel entonces, con respecto a los entornos. Entonces se vino ensayando, por supuesto que la pedagogía iba dando esos cambios, la evaluación con el constructivismo, la evaluación por competencias, ¿no? Hasta que se llega en el 2009 y se dice las instituciones tienen autonomía para crear su modelo de evaluación. Allí nosotros prácticamente estamos retomando las riendas para que efectivamente la evaluación sea un instrumento que nos permita, acompañado con la evaluación académica o cognitiva, la evaluación de desempeño personal, la evaluación de desempeño social y la autoevaluación, nos permita formar una persona que sea responsable, que sea cumplida con sus deberes y que se proyecte como un buen ciudadano, con la posibilidad de hacerse autoevaluación. ¿Por qué le va mal en tal asignatura? Porque no asisto a clase, evado clase, no hago las tareas, no estudio, no le entiendo al profesor, y pueda determinar cuál es la razón de su falla para poder aplicar correctivos. En ese sentido, nosotros, repito, estamos nuevamente retomando la sartén por la mano, ¿no? Y por supuesto, mantenemos una comunicación directa con el padre de familia. Nosotros estamos llegando al punto de que le damos al padre de familia una clave para que de un computador, desde el celular, diariamente pueda entrar y ver cómo va su hijo. A pesar de que cuando tiene dificultades lo mandamos a llamar por circular y lo llamamos telefónicamente para que se presente. Porque es que efectivamente, como usted lo dice, la educación, yo puedo decir, con una metáfora lo he dicho, es un triciclo, donde el muchacho va adelante, que lleva la dirección y lleva los pedales, y atrás va la familia y el colegio, que tienen que ir perfectamente alineados.
Si falla la familia, por más pedal que dé dirección el muchacho, tiene problemas. Si falla el colegio, lo mismo. Y si fallan ambos, peor. Entonces tenemos que tener una perfecta alineación entre la familia, el padre de familia y el colegio, para que sirva de soporte, cosa de que el muchacho pueda dar todo el pedal que quiere y lleve la dirección por el rumbo que se le señala. Es que Santa Librada tenía excelencia académica, entraba sin problemas a todas las universidades del país. Mire, Mario Alfonso, hoy en día nosotros estamos en nivel superior en las pruebas ICFES. Dentro del contexto es muy complicado pasar al nivel muy superior, porque nosotros estamos graduando un promedio de 550 muchachos anual. ¿500? 550. En la época mía eran 135, 70, 105. 550. 3 cestos. ¿Cuántos cestos hay hoy? No, ahora tenemos 12 cestos. 12. 12 onces. De esos 550, el 86% presentan las pruebas ICFES. Pruebas Saber 11, que es para ingreso a la universidad. Y tenemos altos volúmenes de estudiantes que están pasando a la universidad. El año pasado, con esto de las 10.000 becas que dio el gobierno, 22 estudiantes de Santa Librada obtuvieron ese cupo. Y lo que hemos visto es que después de muchos años, todas las universidades han entrado a quererse llevar los estudiantes de Santa Librada. Yo le invitaría a usted para que se hiciera un análisis, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, qué dicen de los estudiantes de Santa Librada, que los tienen todos focalizados, y le voy a decir por qué. Un egresado, y vuelve el papel de los egresados, John Boris Rincón, que es un empresario exitoso en los Estados Unidos, hace unos 8 o 10 años me llamó y me dijo: rector, yo llevo 20 años sin ir a Cali, me ha entrado nostalgia por el colegio. ¿Qué quiere que yo haga por el colegio? Dígame, pídame lo que necesite que yo se lo doy. Entonces yo le dije: vea, el colegio tiene muchas necesidades, pero es un colegio público donde el gobierno mal que bien nos tiene que atender. Pero aquí hay mucho estudiante exitoso, talentoso, que no puede seguir estudios porque no tiene recursos. Apoye a esos muchachos. Él constituyó una fundación que tiene por objetivo pagarle todos los estudios universitarios a los 12 mejores estudiantes del colegio. ¿12? 12. Y firmó un convenio con la Universidad Javeriana para que sea la Universidad Javeriana quien los atienda. Les dé los libros, les dé desayuno y almuerzo en la cafetería, les dan un salario mínimo para transporte, y el mejor de cada cohorte le pagan los estudios postuniversitarios en el exterior donde diga. ¿Cómo seleccionan los 12? A través de un concurso que hacen en las vacaciones de los muchachos, bien sea en la Universidad del Valle o en la misma Universidad Javeriana. Yo le paso la lista de 60 estudiantes, los mejores 60 estudiantes de los 550 que tengo. Allá en ese concurso seleccionan 30, luego seleccionan 20 con los resultados en el tercer periodo académico del colegio, y con los resultados ICFES seleccionan 12. Todos esos muchachos van a la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana cada año saca un plegable con 720 nombres, que son los 720 cursos que tiene en todas las carreras. En el del año pasado, de esos 720, 25 eran del colegio. Los 25 mejores estudiantes de cada uno de los cursos de la universidad. Le seguía el colegio Bermans con 12. Le seguía el colegio Pío XII con 8, en ese plegable. Eso nos dice a nosotros y le dice a la comunidad que vamos por muy buen camino. Es decir, que ha mantenido la línea del colegio. colegio. Estamos recobrando el nivel académico y que tenemos la obligación de seguir subiéndolo, sosteniéndolo. Hay algo que a uno después le ha llamado la atención. En Santa Librada casi el 80% lo mantenían las clases populares, los que ingresaban eran clases populares. Pero fíjate, la estructura del colegio tenía médico, te estoy hablando de esa época, odontólogo,
sabían que muchos de esos estudiantes llegaban sin desayuno y daban avena y acema en la mañana y por la tarde un queso amarillo riquísimo con panela. Entonces, había una gran preocupación por la salud del estudiante, porque sabían que ese estudiante con hambre no podía rendir, y anualmente nos purgaban con quinopodio, que eso era un aceite de carro espantoso. ¿Quién fue el de esa idea? ¿Por qué? Porque en aquella época era el único colegio que tenía esas prerrogativas. El departamento del Valle en algún momento generó una clasificación de los colegios y estructuró de acuerdo a un estudio qué requería cada colegio. Y entonces determinó, por ejemplo, que en el colegio de Santa Librada tuviese bibliotecario, tuviese médico, odontólogo, con gabinete allí. Sí, claro. ¿No? Porque el odontólogo, eso todavía existe, ¿no? El odontólogo va 4 horas día, médico 4 horas día, enfermería, pero... un saludo a Ruth, que era nuestra sí, enfermera, carajo, de la época. Las condiciones hoy son muy diferentes, porque todo estudiante que se matricula o tiene SISBEN o tiene EPS, porque no hay estudiante que no tenga. Nosotros tenemos una estadística muy cierta sobre eso. La mayoría de nuestros estudiantes hoy en día son de estrato 3, 2 y 3. Eso más o menos corresponde al 51% de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un 5% de estudiantes estrato 6, tenemos estudiantes estrato 5 más o menos un 18%, y el resto de estudiantes son de estrato 1, ¿no? El servicio médico y el servicio odontológico dentro del colegio es muy limitado ya. ¿Por qué? Porque el estudiante que llega ya llega con un servicio garantizado a través del SISBEN o a través de la EPS, además de que tiene un seguro de accidente en la institución y fuera de la institución durante todo el año. Lo importante es que esté matriculado y entonces Comédica lo atiende en cualquier accidente. Por supuesto, hoy día se está dando un suplemento alimenticio determinado por el Ministerio de Educación Nacional a través de unas tablas de nutrición para los estudiantes de básica primaria y los estudiantes de los primeros años de bachillerato. La jornada única que este año estamos empezando, con algunas dificultades por la tramitología, va a implicar que los estudiantes de manera experimental este año de octavo y noveno, 517, tengan almuerzo dentro del colegio, ingresen a las 6:45 y salgan a las 4:30 de la tarde. Jornada continua. Jornada continua. Nosotros era de 7 a 12 y de 3 a 5. Se iba a almorzar a la casa y se regresaba. Correcto, ¿no? y se regresaba. Porque todos ustedes, como tú lo has dicho ahora, eran del vecindario. Correcto, la gran mayoría. Hoy en día no. Hoy en día el 77% no son del vecindario. Entonces, es muy complicado que vayan a almorzar y regresen al colegio. Entonces, por eso el gobierno municipal con el Ministerio de Educación están haciendo un gran esfuerzo para atender esos 517 este año con almuerzo. El año entrante, culminada la construcción de esas 10 aulas, todo el colegio está en jornada única. Ese es un factor asociado a la calidad educativa, no el único, pero es un factor asociado a la calidad educativa porque ya tendremos horas de 60 minutos y tendremos tiempo para dedicar al trabajo, inclusive dentro de la institución, tareas, acciones distintas como biblioteca, las TIPS, dentro de la institución. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con el doctor Ramón Ignacio Ateortúa, rector del Colegio de Santa Librada. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos.
Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Yo recuerdo a Ramón Ignacio. En esa época, para llegar a la rectoría de Santa Librada, durante 8 días se ponían a conocimiento de la comunidad quienes están aspirando. Eso era una selección muy minuciosa de quien llegara al colegio de Santa Librada. Era de tal importancia ese cargo que le daban vivienda al rector de Santa Librada. Sí, indudablemente. Y uno, cuando revisa la nómina de los rectores que ha tenido el colegio, encuentra que eran los prohombres de cada época, ¿no? Yo le puedo mencionar a Evaristo García, a Eustaquio Palacios, y pues recientemente, digamos, el padre Silva, ¿no? El padre Silva. A mí me tocó el padre Silva en primero. Después entró Luis Mario Solanilla. El doctor Solanilla. Después entró Miguel Camacho Perea, que fue presidente de la Academia de Historia. Y Emilio Perlaza. Ese me firmó el cartón de... Don Emilio Perlaza vive, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Héctor Fabio Varela vive, ¿no? Está muy enfermo. Héctor Fabio, ¿el de literatura? Claro, de preceptiva. De preceptiva literaria. Sí, señor, preceptiva literaria. Él le pegó una gasnatada a Fabio Pineda. Pero yo te digo una cosa. Yo no he encontrado un profesor de literatura como Héctor Fabio Varela. No sabía que estaba vivo y se tuvo que ir del colegio. Sí. Él está próximo a los 100 años. Claro. Está próximo a los 100 años. ¿Y está lúcido? Sí. Envíale un saludo fuerte a Héctor Fabio. ¿Cómo no? Efectivamente, hoy en día las normas dicen que se hace un concurso abierto donde se inscriben todos los que aspiran a rectorías, porque no solo es la de Santa Librada, 92 rectorías tiene Cali. Cuando queda una vacante, entonces el Consejo Nacional del Servicio Civil, a través del ICFES, hace una prueba, luego revisan las hojas de vida, el proyecto que se presenta, y hacen una lista de elegibles que la Secretaría de Educación Municipal, cada que hay una vacante, va siguiendo estrictamente esa lista de elegibles, ¿no? Ese es el mecanismo. Por supuesto, en distintas épocas hubo concursos abiertos, pero hay historias de rectores que bien vale la pena mirarlas y revisarlas, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré esto, María Alfonso, el único rector afrodescendiente que ha tenido el colegio y cuyo óleo no existía en la galería de rectores. Los óleos los mandó a pintar en 1936 siendo rector Mario Carvajal, que estaba Efraín Martínez, una gloria de la pintura, quien pintó el apoteosis de Popayán en el Paraninfo de la Universidad del Cauca. Estaba pintando aquí el foyer del Teatro Municipal y lo contrataron para pintar todos los rectores, el óleo de todos los rectores. Mario Carvajal, en su discurso,
dice que faltan 6 rectores que no pudieron conseguirle la foto. Yo me puse a ver quiénes eran esos 6. Hay 2 que son del Ecuador, pero las cuentas no me daban, eran 5. Yo decía, ¿por qué 6? ¿Dónde está el sexto? Me encontré, no recuerdo bien, que David Peña fue rector del colegio y me fui al archivo del Santa Librada. Busqué quién era el señor David Peña. Me encontré que había sido profesor de filosofía, profesor de matemáticas, profesor de inglés y de francés, general de la República. Fue el que se tomó a Cali el 24 de diciembre de 1876. Era presidente Aquileo Parra en los Estados Unidos de Colombia, los gobiernos liberales, radicales. Aquileo Parra dijo: mi mandato va a ser las comunicaciones y la educación pública. Y lo primero que hizo en la educación pública fue decir: salen todos los sacerdotes de los colegios. César Conto, que era el gobernador del Cauca, tomó eso a rajatabla, dijo: se van todos los sacerdotes de los colegios. Y hubo un levantamiento en Palmira, que fue apoyado por los antioqueños, el estado de Antioquia, que mandó 200 hombres bien armados para tumbar al gobernador del Cauca. Entonces Aquileo Parra designó al general Julián Trujillo para que viniera con un ejército a sofocar esa sublevación que le estaban patrocinando desde Antioquia al gobierno del Cauca. En Buga, en Los Chancos, se presenta la primera escaramuza donde derrotan a eso se llamó la guerra de las sotanas, a los antioqueños, a los conservadores y a los, ¿no? Y se van en retirada hacia Antioquia. Cuando llegan a Cartago, llega la noticia de que Cali se lo habían tomado los conservadores y que habían 80 presos en el colegio de Santa Librada, porque en ese entonces no había cárceles ni cuarteles, y cada que había un conflicto cerraban el colegio y lo volvían cuartel. Entonces le dicen al general David Peña: usted como conoce el colegio porque es profesor de allá, devuélvase con 200 hombres y tómase la ciudad de Cali. Él llega el 24 de diciembre al cementerio central y pide rendición a las 4 de la mañana. A las 10 de la mañana entró y se tomó la ciudad. Y se echó un discurso porque Santiago Eder, en un escrito, dice que era un orador extraordinario, que movía multitudes. Dice que su entierro participaron más de 6.000 personas, que nunca se había visto un entierro en Cali, y le estoy hablando de 1870, de esa magnitud. Entonces, David Peña en ese discurso dice: la mitad del ejército vigila la ciudad y la otra mitad tiene descanso, francachela, satisfagan todas sus necesidades, vayan y asaltan la casa de los Carvajales, de los Borreros, de los Velasco, de los Olano. Eso lo dice la historia. Y entonces eso se llama la Navidad Negra de Cali, ese episodio. Y entonces él se autoproclama rector del colegio y dice: de aquí en adelante, en ese mismo discurso, esto no puede ser ni cárcel ni cuartel, esto tiene que ser un centro de educación. Y está en la rectoría 4 meses y le entrega en abril la rectoría al padre Sartre. Por supuesto, yo ya reivindiqué el óleo en la galería de rectores del colegio y entonces nos quedan faltando 5. Ese es el afrodescendiente. Ese es el afrodescendiente, el único rector que tuvo la osadía de autoproclamarse él, porque nadie lo nombró, cuando se toma la ciudad. Vea usted todo lo que la historia de la institución tiene para contarle a la ciudad, además de todas las anécdotas que ustedes los egresados tienen. Y que protagonizaron por nuestros supuesto. Profesores. Por supuesto que sí. Antes de irnos a comerciales, la que yo siempre cuento, Ramón Ignacio.
Ricardo Fajardo, le decíamos Pichita. Y él, porque nosotros llegamos con ese defecto de 4 y 5, 9 y 3, 12. Y entonces decía, ¿dónde está la I? Decime, ¿dónde está la I? Que yo no la veo. Y nos decía, cuando San Pedro fue a repartir los brutos, se le rompió el saco en Santa Librada. ¡Qué desgracia! Y se agarraba la cabeza. Eso, por consiguiente, no se puede decir hoy en día. Vamos a comerciales y ya estaremos cerrando esta amena nota con Ramón Ignacio Ateortúa, rector del Colegio de Santa Librada. Ahí hay una de él. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. A ver, Ramón Ignacio, en el cierre de este ameno diálogo, hubo un estudiante que mataron en una de esas manifestaciones, cerca al colegio, donde está hoy el parque que se llama el Parque de los Estudiantes. ¿Ese estudiante era de la Universidad del Valle o del colegio? De acuerdo a los datos que yo tengo, era del colegio. Ese estudiante era inclusive de los primeros grados, ¿no? Que fue muy arriesgado en una toma de esas que hacía la fuerza pública del colegio cuando participaban activamente, ¿no? Y lo hirieron con un tarro de esos de gas y murió. A él lo alcanzaron a entrar al colegio y en el colegio murió. Efectivamente, desde allí ese parque recibe el nombre de Parque de los Estudiantes, que hoy en día tiene, pues además del busto del profesor Pablo Enrique Manrique, la jovita, que la colocaron allí próxima a donde está la estación del Mío, de Santa Librada. Ramón, ¿qué sigue para el colegio? A ver, nosotros hemos pedido al alcalde que constituya un comité probicentenario del colegio. Estamos trabajando a brazo con los egresados, con los estudiantes, con los profesores, preparando la institución para que ese bicentenario sea a la altura que merece la institución. Personalmente estoy trabajando en la historia del colegio, la estoy escribiendo. Yo creo que es una historia muy extensa. Calculo que se irán unos 3 tomos. Ya tengo casi que terminado el primer tomo. ¿Cuándo sale? Yo creo que a mediados de este año. ¿A mediados de este año? Sí, en julio, agosto aspiro a tener ya el libro de esa primera etapa que es la fundación del colegio, Cali en la colonia, hasta llegar al rector, al padre Fray Pedro de Herrera, que fue quien realmente organizó el colegio. Luego vendrá una etapa que es todo el siglo XIX,
y luego vendrá el siglo XX. Porque es que yo me he encontrado, Mario Alfonso, que hay mucho artículo, hay mucho, ¿no? Pero no hay escrita una historia del colegio realmente. Entonces es necesario, no solo con las anécdotas, sino con el contexto sociopolítico y socioeconómico, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el América nace en el Colegio de Santa Librada y su primer entrenador es el profesor Pablo Enrique Manrique, que descubrió todos los grandes deportistas de la década del 60 y del 70 del Valle del Cauca? Eso hay que mirarlo dentro de un contexto histórico, porque Santa Librada, todos los trofeos que tiene Santa Librada, desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, son trofeos muy valiosos que nos indican que no solo en la parte académica, sino en la parte artística, deportiva, política, 4 expresidentes egresados del colegio. ¿Cuáles son? Manuel María Mayarino, Eliseo Payán, Carlos Holguín y Jorge Holguín. Un precandidato, Antonio Navarro, ¿no? Esperamos que en esa sala de presidentes que tenemos hemos colocado un espejo donde todos los muchachos van y se miran con la pregunta: ¿seré yo el 5º presidente de la República egresado del Colegio de Santa Librada? Porque tenemos que ir motivando eso. Claro. Tenemos que ir generando dentro de nuestros estudiantes una serie de actitudes para que recojan el liderazgo en la ciudad, en la región y en el país. ¿Por qué el uniforme de gala de Santa Librada en aquel entonces era blanco, de drill, blanco? Bueno, el colegio... Y el de gala era el azul, ¿no? El azul, sí. El colegio en distintas épocas ha tenido distintos uniformes. El primer uniforme, claro, fue inclusive una beca, una capa, con el escudo de Colombia aquí, ¿no? Pantalón corto y sombrero, gorro. Ese uniforme blanco con una franja roja, ¿cierto? Se da porque, si tú recuerdas, los colores de la bandera del colegio son verde y blanco. Y el símbolo del blanco, de acuerdo a la resolución que toma la bandera del colegio, dice es el símbolo de la pureza. Y el símbolo del verde es de la esperanza. Y entonces dice, debe ir cruzado por unas líneas que implican la rectitud y la honestidad. Entonces, el blanco lo toman como símbolo de la pureza, del compromiso. Y la franja roja tiene que ver, porque toda la vida el uniforme de educación física fue rojo, con el uniforme del departamento del Valle. El deportivo. El deportivo, que siempre fue rojo, sudadera roja. Todos los deportistas que iban a participar en todos los Juegos Nacionales desde comienzos del siglo XX salían de Santa Librada, y cuando regresaban con la sudadera roja, y desde allí se estableció que el uniforme de educación física era rojo, y la franja roja tuvo ese rescate. Ramón, usted lleva 16 años, ¿no? Sí, señor, voy a cumplir 16 años. Muy bien ejercidos, te felicito. Muchas gracias, doctor Mario Alfonso. Lo único que he hecho es cumplir con mi deber. ¿Ameritaba el colegio un rector de tus condiciones y de tus calidades? Le agradezco mucho por sus palabras, que son un halago, pero son también un reto para seguir trabajando, así sea desde fuera del colegio, cuando me retire de él. Bueno, Ramón, muchas gracias, hombre. Bueno, doctor Mario Alfonso, me hace mucho haberte con mucho gusto. Aquí. Creo que nos hemos quedado cortos, pero no, ahora otros programas, no solamente aquí en televisión, sino en radio. Por supuesto para que hablemos de nuestro queridísimo colegio de Santa Librada. ¿Sabes qué es lo más importante del colegio? Que generó el sentido de pertenencia. Yo alguna vez lo dije en un discurso y tú lo tomaste como bandera. Santa Librada, código de la amistad. Código de amistad, efectivamente. Por eso te hablo de los egresados, que están vinculados directamente al colegio. Ningún egresado olvida su colegio. Y a ustedes la invitación muy cordial para que el lunes estén de nuevo con nosotros aquí en Mao TV.
cosas pueden pasar en 3.600 segundos. Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo.